¿Sabías que un joven influencer de la fe, con tan solo 15 años, descubrió el secreto que la Virgen María tiene para salvar tu familia? Este joven, cuya vida fue un reflejo de devoción y amor por Dios, no solo fue un ejemplo para quienes lo conocieron, sino que dejó un legado espiritual que trasciende generaciones. Con su fe inquebrantable y su profundo amor por la Virgen María, Carlo Acutis llegó a descubrir algo que podría transformar profundamente la vida de muchas familias, incluyendo la tuya. A pesar de su corta vida, Carlo dejó un legado espiritual que puede cambiar el destino de muchos hogares, incluyendo el tuyo. Carlo Acutis nació en Milán y, desde joven, encontró en la Eucaristía su mayor alegría, convirtiéndola en el camino hacia el cielo. A pesar de su juventud, su devoción a la Virgen María lo llevó a convertirse en un santo moderno. Su historia es un ejemplo de cómo, a través de la fe, se pueden encontrar respuestas para los momentos más difíciles. Aunque Carlo partió de este mundo a los 15 años, su legado espiritual sigue vivo, invitándonos a todos a encontrar paz y unidad en el amor divino. En este video descubrirás cómo la devoción de Carlo a la Virgen María no solo guió su vida, sino que ofrece un camino de esperanza y unidad para todas las familias, especialmente aquellas que están atravesando crisis. Hoy, te invito a descubrir el secreto que Carlo Acutis descubrió en su vida. Un secreto que no es complicado ni lejano, sino que está al alcance de todos y tiene el poder de traer paz, armonía y protección a las familias que más lo necesitan. En este video, exploraremos cómo la devoción a la Virgen María, tal como la vivió Carlo, puede ser la clave para restaurar la paz y el amor en tu hogar. Carlo Acutis fue un joven sencillo de Milán, cuya vida fue un testimonio de fe profunda y amor inquebrantable por Dios. A pesar de su corta vida, dejó un legado espiritual que sigue inspirando a generaciones. Desde muy joven, Carlo mostró una devoción extraordinaria y, a través de sus acciones, enseñó al mundo que la fe no es algo lejano ni difícil de alcanzar, sino una experiencia diaria y transformadora. Fue un joven como cualquier otro, pero su vida estuvo marcada por una dedicación profunda a la Eucaristía que él veía como su autopista al cielo. A los 12 años, Carlo comenzó a asistir a misa todos los días. Este acto, que para muchos podría parecer una rutina, fue para él el encuentro diario con la presencia divina, una oportunidad para acercarse a Dios en cada momento de su vida. Su amor por la Eucaristía se convirtió en la base de su vida espiritual. No solo asistía a misa, sino que encontraba en la comunión un momento de unión profunda con Dios que marcaba su ser. Además de la Eucaristía, el rosario se convirtió en una de sus prácticas diarias más queridas. Carlo pasaba largas horas rezando el rosario, no como un simple ritual, sino como una conexión viva con el corazón de Dios a través de la Virgen María. Su devoción a María era tan profunda que, para él, era imposible imaginar la vida sin su intercesión. Creía firmemente que a través de María, el corazón de cualquier persona podía encontrar paz, y especialmente en el hogar. Para Carlo, la Virgen María era el puente entre la humanidad y el amor divino, un amor que transformaba, sanaba y restauraba. Carlo comprendió desde muy joven que la paz familiar no depende de las circunstancias externas, sino de la unidad espiritual que se puede alcanzar mediante la oración. No importaba lo que sucediera fuera de su hogar, él creía que si mantenía el rosario y la devoción a María en el centro de su vida, la paz sería una constante en su casa.
La fe de Carlo nos invita a reflexionar sobre cómo las pequeñas prácticas diarias, como la oración, pueden tener un impacto profundo y transformador en nuestras vidas y en nuestras familias. Ahora, adentrándonos en el segundo aspecto esencial de la vida de Carlo, exploramos cómo su conexión con la Virgen María fue el pilar de su fe y cómo esa relación especial con ella ofreció a Carlo no solo paz, sino también una guía segura para enfrentar las adversidades. Carlo Acutis vivió una vida profundamente marcada por la confianza en la Virgen María, quien, para él, era la madre que nunca abandonaba a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. Desde pequeño, Carlo comprendió que la devoción a María no era solo una práctica religiosa, sino un refugio constante, una guía que nunca fallaba. Para él, María no solo era una figura espiritual distante, sino una madre cercana, dispuesta a escuchar y acompañar a sus hijos en cada paso de la vida. Incluso, cuando las dificultades parecían insuperables, él estaba convencido de que, con María a su lado, siempre había esperanza, siempre había un camino hacia la paz. La relación de Carlo con la Virgen María no era casual ni superficial. Su amor por María era el reflejo de una profunda relación personal que alimentaba y fortalecía su fe. Carlo veía en María una intercesora poderosa, capaz de traer la paz que tanto se necesita en un mundo lleno de conflictos y dolor. Él creía que, al confiar nuestras vidas y nuestras familias a María, podíamos estar seguros de que ella, como Madre amorosa, nos conduciría siempre hacia el amor divino, hacia una paz duradera. Esta confianza inquebrantable en la Virgen le permitió, incluso a una edad tan temprana, experimentar una vida plena de fe y devoción, un testimonio de que la verdadera paz solo se encuentra cuando nos abrimos al amor de Dios a través de su Madre. Carlo enfatizó constantemente que la clave para la paz y protección de las familias se encontraba en la oración, particularmente en el rosario. Para él, el rosario era mucho más que una repetición de palabras. Era un medio poderoso para establecer una conexión profunda con Dios a través de María. Carlo entendía que la oración no solo se trata de pedir favores, sino de un acto de entrega y confianza. El rosario, con su sencilla repetición de oraciones, era una herramienta que unía a la familia en un solo propósito: acercarse a Dios. A través del rosario, las familias podían encontrar un espacio de unidad y paz, un lugar donde las diferencias podían ser sanadas y los corazones se unían en el amor divino. Carlo enseñaba que en un hogar donde se reza el rosario, el amor de Dios fluye libremente, tocando a cada miembro de la familia y sanando las heridas emocionales que a menudo dividen. El rosario se convirtió para Carlo en un vínculo sagrado que unía a los miembros de la familia con el amor de Dios. Creía que, cuando las familias rezaban juntas, el ambiente de su hogar cambiaba radicalmente. Y, en lugar de ser un lugar de conflicto, el hogar se transformaba en un pequeño santuario donde la presencia de Dios y de María era constante. Carlo experimentaba en su propia vida cómo, mediante la oración del rosario, los corazones se suavizaban, los malentendidos se resolvían y el amor volvía a prevalecer. Él veía el rosario como una poderosa herramienta de sanación, especialmente cuando las familias atravesaban momentos difíciles. Para él, no había nada más eficaz que la oración unida, porque donde hay oración sincera, el enemigo no tiene cabida y la paz prevalece. El poder sanador del rosario no se limitaba solo a las familias, también era una fuente de fortaleza para Carlo en su vida diaria.
Sabía que la vida cristiana no era un camino libre de sufrimiento, pero también entendía que la devoción constante a María y la oración genuina podían transformar cualquier situación de dolor o conflicto en una oportunidad para experimentar el amor de Dios. La paz interior que él vivió, incluso en su corta vida, fue fruto de una práctica constante de oración, particularmente del rosario, y de su completa entrega a María. Carlos sabía que cuando se confía en María y se ora con fe, las dificultades pueden ser enfrentadas con una serenidad que solo Dios puede dar. A través de su devoción, Carlos nos muestra que la Virgen María no es solo una figura de culto, sino una madre real, siempre dispuesta a interceder por nosotros, siempre dispuesta a sanar las heridas de nuestros corazones. El rosario, entonces, se convierte no solo en una oración, sino en una forma de vida. Para Carlo, esta práctica no era algo que se hacía de manera automática o por obligación, sino una oportunidad diaria para acercarse más a Dios y, a través de Él, a los demás miembros de la familia. Es este camino de oración y confianza en María lo que, según Carlo, tiene el poder de restaurar la paz en cualquier hogar y sanar las relaciones rotas. Este vínculo entre la oración, la devoción a María y la paz familiar es una enseñanza que Carlo legó a todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre cómo la fe y la devoción diarias pueden transformar nuestras vidas y nuestras casas. Si lo seguimos, el camino hacia la paz, la unidad y el amor verdadero comienza con un simple acto de oración, uniendo a las familias en un solo propósito, guiado siempre por el amor de la Virgen María. Este mensaje de Carlo sobre la devoción a María como fuente de paz y unidad es la base sobre la que se construye el secreto que él descubrió. Un camino sencillo, pero poderoso, para sanar las heridas de nuestras familias. Carlo Acutis entendió desde una edad temprana que las grandes transformaciones en la vida no se logran a través de actos grandiosos o extraordinarios, sino a través de pequeños gestos cotidianos de amor y oración. Para él, la salvación de las familias comenzaba con lo simple, con lo que muchos podrían considerar rutinario o incluso insignificante. Un acto diario de oración, un gesto de perdón o un momento compartido en paz eran, en su visión, semillas de la transformación que podían restaurar la armonía en cualquier hogar. Carlo creía que si las familias tomaban el tiempo para conectarse con Dios a través de oraciones diarias y actos de bondad, la paz podría reinar en sus corazones y en sus hogares. La vida de Carlo, aunque corta, fue un testimonio de cómo la práctica constante de gestos pequeños y sencillos, como rezar el rosario o asistir a misa, podía cambiar la dinámica de una familia. No se trataba de hacer algo monumental, sino de construir una vida de fe y devoción que transformara el ambiente familiar. Carlo entendía que los conflictos familiares, a menudo, nacen de la falta de comunicación, del resentimiento acumulado y, en muchos casos, de la falta de oración y perdón. Por eso, para él, lo más importante no era esperar una solución mágica, sino dar pasos firmes y cotidianos hacia la restauración, comenzando con lo más básico, la oración. El perdón jugaba un papel crucial en el mensaje de Carlo. Él enseñaba que, donde hay perdón y oración sincera, el enemigo no tiene cabida. A menudo, los conflictos familiares surgen de heridas profundas que no se sanan porque no se permite el perdón. En la visión de Carlo, el perdón no era solo un acto de reconciliación con los demás, sino una apertura del corazón hacia Dios, permitiendo que su amor y su gracia sanaran las heridas que nos separan.
Carlos sabía que perdonar no siempre es fácil, pero creía que solo a través del perdón se podía liberar el corazón de la amargura y restaurar la paz interior. Carlo enseñaba que la oración sincera no solo era un acto de devoción, sino una herramienta poderosa para resolver los conflictos. La oración genuina, que no se limita a las palabras, sino que brota de un corazón humilde y dispuesto a reconciliarse, tiene el poder de abrir caminos donde antes solo había divisiones. Para él, la oración no era un ejercicio vacío de repeticiones, sino un medio vivo a través del cual los corazones se unían con el corazón de Dios, y así se restauraba la paz en el hogar. La oración del rosario, en particular, para Carlo, era un arma espiritual poderosa que no solo unía a las familias, sino que las protegía de la división y la discordia. En su profundo amor por María, Carlo veía a la Virgen como la madre que podía guiar y proteger a las familias en momentos de dificultad. Carlo animaba a las familias a confiar sus corazones a María, porque estaba convencido de que, al hacerlo, encontrarían la paz y la protección que tanto necesitaban. Para él, la Virgen María no era solo una figura distante, sino una madre amorosa y cercana, dispuesta a cuidar de cada detalle de nuestras vidas. A través de su intercesión, las familias podrían experimentar la paz que solo ella puede ofrecer. Carlo, en su corta vida, vivió esta verdad y la transmitió con todo su ser. Cuando una familia coloca su confianza en María, se abre un camino de esperanza y restauración. Carlo también enseñaba que, al entregar el hogar a María, las familias no solo encontraban protección, sino también una guía segura para navegar los momentos difíciles. La Virgen María, para Carlo, era un faro que iluminaba el camino de los hogares en medio de las tormentas. En tiempos de crisis, él invitaba a las familias a rezar el rosario juntas, sabiendo que, en esos momentos de oración, la presencia de María llenaría el hogar de paz. La confianza en la intercesión de María, en su amor maternal, era la llave para abrir los corazones a la gracia de Dios. Al invocar a María, Carlo entendía que no solo se encontraba consuelo, sino también fuerza. Él creía que, si las familias acudían a María con fe y confianza, experimentaban una protección especial que les ayudaba a superar las dificultades. Con ella, la lucha contra los problemas familiares ya no era solo una batalla solitaria. Era una lucha acompañada por una madre que intercedía con amor y bondad. Carlo no solo predicaba la devoción a María como un acto piadoso, sino como una verdadera acción transformadora en la vida de las familias. La invitación de Carlo es clara: poner a la Virgen María en el centro de la vida familiar, confiarle nuestras preocupaciones y rezar juntos como familia. A través de estos pequeños pero poderosos actos de fe, las familias pueden encontrar la paz que tanto buscan. La oración, el perdón y la entrega a María son los cimientos sobre los cuales se puede construir una familia unida, llena de amor y protección divina. Carlo Acutis entendió que el camino hacia la paz familiar no dependía de actos extraordinarios, sino de prácticas simples, pero profundamente poderosas. Para él, el secreto revelado para restaurar la paz en las familias era la práctica constante del rosario. Esta oración, que parece sencilla a primera vista, encierra en su repetición una fuerza espiritual capaz de sanar, proteger y restaurar el amor en los hogares. Carlo creía firmemente que el rosario, cuando se reza con fe y devoción, puede unir a las familias en un propósito común y disolver las divisiones que a menudo surgen entre los seres queridos.
El rosario es mucho más que una serie de palabras que se repiten. Es un medio a través del cual se abre el corazón a Dios, confiándole nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas y nuestras frustraciones. Carlo veía en el rosario una herramienta divina, destinada no solo a acercarnos a Dios, sino a fortalecernos como familias. Cuando se reza el rosario en conjunto, no solo estamos conectándonos con Dios, sino que también estamos construyendo una unidad espiritual entre los miembros de la familia. Carlo enseñaba que, a través de esta oración, el hogar se transformaba en un refugio seguro, donde la paz de Dios podía habitar, eliminando las tensiones y la discordia que a menudo amenazan la unidad familiar. La poderosa intercesión de la Virgen María, que se invoca en cada Ave María del Rosario, era para Carlo el pilar fundamental para la restauración de la paz familiar. La confianza en María, quien es madre de todos, transformaba el corazón del hogar. Carlo estaba convencido de que, cuando las familias confiaban sus corazones a María, ella les ofrecía la protección y la guía necesarias para superar cualquier crisis o conflicto que pudiera surgir. Esta devoción no solo calmaba las aguas turbulentas de los conflictos familiares, sino que también fortalecía los lazos entre los miembros, permitiendo que el amor y la unidad prevalecieran. A través del rosario, Carlo veía a las familias encontrar la paz que tanto deseaban, una paz que venía no solo de la oración, sino de la entrega confiada en las manos de María. El perdón jugaba un papel crucial en la visión de Carlo sobre la restauración de la paz familiar. Él enseñaba que, donde hay perdón, la reconciliación sigue. La división en las familias muchas veces tiene sus raíces en el rencor y la falta de perdón. Sin embargo, Carlo nos mostró que el perdón no es solo un acto de liberación para el que perdona, sino una poderosa vía para sanar las relaciones rotas. Para él, la reconciliación que seguía al perdón era la clave para restaurar la unidad dentro de cualquier familia. Carlo no solo veía el perdón como un acto de generosidad hacia el otro, sino como una necesidad espiritual que liberaba a la familia de la carga del odio y la amargura. A través del perdón, las familias podían volver a encontrarse en un espacio de amor y respeto mutuo, donde las heridas del pasado no tenían poder para dividir. Además, Carlo enseñaba que la unidad familiar se refuerza cuando los miembros de la familia se reúnen para recibir la Eucaristía. Para él, la participación en la misa en familia era una de las formas más poderosas de fortalecer los lazos familiares y profundizar la conexión espiritual entre los miembros del hogar. Al participar juntos de la Eucaristía, las familias no solo recibían la gracia de Dios, sino que también compartían un momento sagrado que los unía aún más. Carlo creía que la Eucaristía, como fuente de vida y fuerza, tenía el poder de sanar cualquier división y de restaurar la unidad entre los miembros de la familia. Para él, recibir a Jesús juntos en la mesa de la Eucaristía era una acción que transformaba profundamente la vida familiar, permitiendo que el amor divino fluyera libremente en cada corazón y, por lo tanto, en cada relación. Carlo comprendió que la restauración de la paz familiar no dependía de cambios dramáticos o milagros repentinos, sino de una práctica constante de fe, perdón y unidad espiritual. El secreto que él reveló no era complicado ni inalcanzable, era algo accesible a todos. Rezar el rosario, perdonar y participar en la Eucaristía juntos son actos sencillos, pero son los que, día tras día,
construyen una base sólida de paz y unidad en el hogar. Carlo nos mostró que la vida familiar puede ser transformada no por grandes gestos, sino por pequeños actos de amor, oración y sacrificio, todos dirigidos hacia el corazón de María y el amor divino. Es este enfoque en lo cotidiano, en lo simple y en lo humilde, lo que hace que el mensaje de Carlo sea tan poderoso. Nos invita a dar pasos pequeños pero significativos hacia la restauración de nuestras familias, sin esperar que las dificultades desaparezcan de inmediato, pero confiando en que, con cada oración y cada gesto de perdón, la paz se va construyendo poco a poco. Así, el hogar se convierte en un lugar donde la presencia de Dios es real y viviente, un lugar donde el amor es la fuerza que une a todos los miembros y donde la intercesión de la Virgen María guía a la familia hacia la sanación y la reconciliación. A través de este secreto, Carlo nos muestra que la paz que tanto deseamos en nuestras familias no está lejos de nosotros. Solo necesitamos abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, confiar en la Virgen María y dedicar cada día a pequeños actos de amor y oración que, con el tiempo, producirán frutos de unidad y sanación. La transformación que Carlo Acutis promovió a través de su devoción a la Virgen María y su práctica constante del rosario no se limitó a su vida. Sus enseñanzas continúan tocando las vidas de innumerables familias que, al adoptar este camino de fe, han experimentado profundas transformaciones. La devoción diaria al rosario, lejos de ser una simple práctica religiosa, se ha convertido en el medio a través del cual muchas familias han hallado la paz, restaurado sus relaciones y superado conflictos aparentemente insuperables. Numerosas familias han comenzado a rezar el rosario en conjunto, como recomendaba Carlo, y han experimentado un cambio significativo en el ambiente de sus hogares. La rutina diaria de orar juntas, invocar la intercesión de María y elevar sus corazones hacia Dios ha creado espacios de unidad y comprensión que antes parecían inalcanzables. Los conflictos que antes parecían imposibles de resolver, la incomodidad y la frialdad emocional entre los miembros de la familia se han desvanecido lentamente, dejando lugar a una armonía que solo puede surgir cuando el amor de Dios entra en un hogar. Las oraciones compartidas se han convertido en un bálsamo para las heridas emocionales, unificando a las familias bajo la gracia de Dios. Un testimonio particularmente conmovedor es el de una familia que había vivido durante años con una creciente distancia emocional. La tensión entre los miembros de la familia había alcanzado su punto máximo y la separación parecía inevitable. Sin embargo, tras unirse en oración diaria del rosario, algo comenzó a cambiar. No fue un milagro repentino, ni un cambio que ocurriera de la noche a la mañana, pero gradualmente las barreras comenzaron a derribarse. Los miembros de esta familia comenzaron a comunicarse de nuevo, a perdonarse unos a otros y a sanar viejas heridas. Con el tiempo, la familia recuperó la unidad que había perdido y lo que parecía una relación rota se transformó en una relación de amor y comprensión renovada. Este proceso fue un reflejo de lo que Carlo predicaba. La paz comienza con la oración sincera y el esfuerzo constante por acercarse a Dios. Otro testimonio impactante es el de una madre que, después de meses de oración incesante, compartió que su esposo, que se había alejado de la fe y de la vida familiar, comenzó a asistir nuevamente a las misas. Ella relató que, al principio, todo parecía perdido, pero fue el poder de la oración constante
y el acto de confiar en la Virgen María lo que comenzó a traer el cambio. El marido, que había estado distante y desinteresado en su vida espiritual, volvió a participar en la vida religiosa de la familia. Este retorno no solo restauró su relación con la Iglesia, sino que también lo acercó nuevamente a su familia. La madre testificó cómo, después de meses de sufrimiento, la fe, la oración y la intercesión de María transformaron no solo a su esposo, sino a toda la dinámica familiar. Estos testimonios reflejan lo que Carlo enseñaba. La fe no es solo un acto individual, sino un poder que puede transformar profundamente la vida familiar. A través del rosario, la familia se convierte en un instrumento de sanación, una vía para la reconciliación y el entendimiento mutuo. Lo que antes parecía insostenible y lleno de conflicto, se convierte en un espacio de perdón y amor. No hay conflicto familiar, no importa cuán grande sea, que sea más fuerte que el poder de la oración unida. A través de la oración diaria, las familias pueden encontrar la fuerza para sanar y reconstruir lo que se ha roto, porque el amor de Dios es capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Es fundamental recordar que estos cambios no ocurrieron por arte de magia, sino como resultado de la dedicación constante a la oración y el compromiso con la fe. No se trató de un cambio milagroso que llegó sin esfuerzo, sino de una transformación lenta y constante, alimentada por la devoción, la paciencia y la persistencia en la oración. En este sentido, Carlo Acutis no solo dejó un mensaje de esperanza, sino un camino claro y accesible para cualquiera que desee restaurar la paz en su hogar. El rosario y la devoción a la Virgen María no son solo prácticas religiosas, son los cimientos de una vida familiar renovada y restaurada. A través de estos testimonios, vemos que el camino que Carlo propuso no es solo para unos pocos, sino para todos aquellos dispuestos a confiar en el poder de la oración y el perdón. Las familias que se abren a la gracia de Dios, que rezan juntos y confían en la Virgen María, experimentan una transformación real y tangible en sus vidas. La paz, la unidad y el amor verdadero son el fruto de esta dedicación diaria, un testimonio de que la fe, cuando se vive con sinceridad y constancia, puede cambiar el destino de cualquier familia. Carlo Acutis nos dejó un mensaje claro. No importa cuán alejados estemos de la paz, siempre hay un camino de regreso, y ese camino comienza con la oración, con el perdón y con la confianza en la Virgen María. Al seguir su ejemplo, cualquier familia puede encontrar la sanación y la restauración que necesita. La fe no es solo una esperanza abstracta, es una fuerza viva que puede cambiar nuestras realidades más profundas. Cada paso hacia la restauración de la paz en el hogar comienza con gestos sencillos, pero cargados de significado y propósito. Carlo Acutis, en su sabiduría, entendió que la transformación espiritual no ocurre de inmediato ni de manera deslumbrante, sino que se forja en la perseverancia diaria de aquellos pequeños actos de fe. Él enseñó que no es necesario comenzar con grandes sacrificios o esfuerzos, sino con pequeños pasos que, con el tiempo, se convierten en pilares de unidad y amor familiar. Comenzar con una sola década del rosario al día, como recomendaba Carlo, es un primer paso simple, pero poderoso. Muchas familias que han adoptado esta práctica han descubierto que la clave está en la constancia, no en la cantidad. No es necesario rezar todo el rosario al principio. Lo importante es establecer una rutina que, con el tiempo, irá creciendo de manera natural. Ese primer paso, esa sola década, puede convertirse en una fuente de unión y paz
ya que al rezar juntos, los miembros de la familia están abriendo sus corazones a Dios y a la Virgen María, permitiendo que la gracia fluya en sus vidas. Carlo entendía que la vida cotidiana está llena de demandas y desafíos, y por eso propuso que el rosario, aunque sea en pequeñas dosis, se convirtiera en un ancla espiritual en medio del caos diario. La oración, cuando se convierte en un hábito compartido, tiene un poder transformador. No solo acerca a los miembros de la familia a Dios, sino que también fortalece los lazos entre ellos. El rosario, rezado en unidad, crea un ambiente de armonía y entendimiento mutuo. Al principio puede parecer difícil encontrar el tiempo o la motivación, pero, como Carlo enseñaba, lo esencial es empezar con un compromiso sincero, aunque sea con un solo misterio cada día. Con el tiempo, este pequeño acto se convertirá en el centro de la vida familiar, un refugio constante de paz y consuelo. Otro paso fundamental en el camino hacia la restauración familiar es la participación en la Eucaristía como familia. La misa no es solo un acto de adoración individual, sino una oportunidad única para fortalecer los lazos espirituales entre todos los miembros del hogar. Participar en la Eucaristía juntos permite que la familia se una no solo en la fe, sino también en el amor y el respeto mutuo. Carlo entendía que la Eucaristía es el corazón de la vida cristiana y que, cuando una familia asiste junta, experimenta la presencia de Cristo de manera colectiva, lo que refuerza la unidad y la paz en el hogar. La Eucaristía, además de ser un momento de adoración, es una oportunidad para que cada miembro de la familia reciba la gracia divina que necesita para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando los miembros de una familia participan juntos en este acto sagrado, están reconociendo que la unidad en Cristo es la clave para superar cualquier dificultad. Esta práctica fortalece no solo la vida espiritual, sino también los vínculos emocionales y afectivos, creando un ambiente donde la compasión, el perdón y el amor mutuo puedan florecer. El perdón es otro componente esencial para la paz en el hogar, y Carlo subrayaba constantemente su importancia. Para él, no existe una familia sin fallas, pero es en la capacidad de perdonar donde reside la verdadera fuerza. El perdón no es solo un acto de liberación para el que perdona, sino también una fuente de curación para quien lo recibe. Carlo enseñaba que, si no se perdona, el corazón se endurece y las relaciones se deterioran. El perdón, por lo tanto, debe ser una práctica cotidiana dentro de la familia, algo que se viva cada día. Un pequeño gesto antes de dormir, como pedir perdón a los demás miembros de la familia, puede marcar una gran diferencia en el ambiente del hogar. La rutina de pedir perdón antes de acostarse no solo promueve la reconciliación, sino que también enseña a los niños el valor de la humildad y la importancia de sanar las heridas emocionales de manera inmediata, sin esperar que el tiempo resuelva los conflictos. El perdón no solo se trata de olvidar lo que se ha hecho mal, sino de abrir el corazón para dejar entrar el amor y la paz de Dios. Esta práctica, por sencilla que sea, tiene un poder transformador en la dinámica familiar. Finalmente, Carlo recomendaba que cada familia tuviera un pequeño altar en casa, dedicado a la Virgen María. Este altar no solo sirve como un recordatorio de la presencia divina en el hogar, sino también como un punto de concentración espiritual donde la familia puede reunirse para orar y fortalecer su fe. El altar, aunque humilde, se convierte en un lugar sagrado donde los miembros de la familia pueden encontrar consuelo y guía,
recordando que el hogar es, en sí mismo, un espacio sagrado donde Dios y María deben ser el centro de todo. Tener este pequeño espacio dedicado a la oración no solo honra a la Virgen, sino que también crea un ambiente propicio para la espiritualidad y la reflexión diaria. El altar se convierte en un símbolo de la consagración del hogar a Dios. Al igual que el rosario, este pequeño espacio puede ser el inicio de un camino hacia la restauración y la unidad familiar. A través de la oración frente a este altar, las familias se conectan con lo divino de una manera tangible y con el tiempo, este acto de dedicación diaria transformará el ambiente del hogar, llenándolo de paz, amor y protección. Estos pasos sencillos pero profundos no solo son la clave para restaurar la paz en cualquier hogar, sino que son también los cimientos de una vida cristiana más profunda y significativa. Al seguir el ejemplo de Carlo Acutis y adoptar estas prácticas diarias, las familias pueden experimentar una verdadera transformación espiritual, restaurando el amor y la unidad en cada rincón de su hogar. La transformación de nuestras vidas y de nuestras familias comienza con pequeños actos diarios de oración y amor. Como Carlo Acutis enseñaba, no necesitamos realizar gestos grandiosos para lograr una profunda transformación en nuestras casas. Lo que realmente importa es la constancia de esos actos sencillos, como rezar el rosario juntos cada día, pedir perdón y participar en la Eucaristía. Estos pequeños pasos, cuando se hacen con fe, tienen el poder de cambiar el ambiente de nuestro hogar, restaurando la paz y la armonía que tanto necesitamos. Es en estos momentos de dedicación diaria donde encontramos la verdadera fuerza para superar las dificultades y donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. La paz y la unidad familiar, como Carlo nos mostró, son posibles gracias a la protección de la Virgen María. Bajo su manto de amor y cuidado, cada familia puede encontrar la renovación y sanación que tanto busca. María no es solo una madre que nos cuida desde lejos, sino una guía constante, siempre dispuesta a interceder por nosotros y a conducirnos hacia el corazón de Dios. Al confiarle nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y nuestras esperanzas, podemos estar seguros de que ella nos acompañará en cada paso, restaurando la paz en nuestros hogares. Es hora de reflexionar sobre cómo podemos llevar esta espiritualidad a nuestros propios hogares. ¿Cómo podemos, hoy mismo, comenzar a restaurar el amor familiar a través de la fe y la devoción? No necesitamos esperar a un cambio milagroso. Podemos comenzar hoy con un solo paso, ya sea rezando una década del rosario, pidiendo perdón o simplemente creando un pequeño altar en nuestro hogar. Estos pequeños gestos, pero llenos de fe, son las semillas que permitirán que la paz crezca en nuestro corazón y en nuestra familia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle like a este video y a compartirlo con otras personas que puedan necesitar esta esperanza. Comparte tus experiencias, comparte cómo la fe ha restaurado la paz en tu hogar y no olvides seguirnos para más videos sobre cómo la fe puede cambiar el curso de nuestras vidas. La paz familiar es posible y juntos podemos caminar hacia ella, guiados siempre por el amor de la Virgen María y la fuerza de la oración.